Diputado Julián Galdeano, había pedido la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Para fundamentar el voto negativo en este tema de nuestro bloque, la verdad que no es sencillo abordarlo en la integralidad de lo que implica el consenso fiscal y esta suspensión para el 2020 del consenso fiscal que se firmó entre el Gobierno Nacional y las provincias allá por fines del 2017. En primer lugar, porque hay que reconocer y saludar la voluntad política que el Gobierno de la provincia manifestó en el envío de la ley impositiva para el año que viene, no haciendo uso de algunas facultades que la suspensión del consenso fiscal original permitía en términos de incremento de algunas alícuotas, en este caso principalmente de ingresos brutos, y no lo aplicó independientemente de haber firmado el gobernador de la provincia la suspensión del consenso en el envío de la ley impositiva. Eso es saludable, lo mismo que la aceptación por parte del bloque del oficialismo, ¿sería, Palo? Bloque oficialista sería. Claro, de la cláusula que garantiza la estabilidad fiscal, que era un requerimiento y además una incertidumbre que iba generando en muchas de las empresas pymes santafesinas que tenían esa expectativa, la posibilidad de que esto se prorrogue para el año 2020. Pero la verdad que independientemente de estas dos valoraciones que tienen que ver con la voluntad política de no incrementar tributos, al menos en lo que le permitía la suspensión del consenso al gobierno de la provincia y la estabilidad fiscal, que también estaba incluida en la propia ley impositiva, se nos hace muy difícil, dado que entendemos que el paradigma que encierra la suspensión del consenso fiscal tiene que ver con un modelo que asfixia la producción y la actividad económica en la Argentina y que se discutió acá en ocasión de adherir la provincia de Santa Fe al consenso fiscal en el 2017. Tiene que ver con considerar que la carga tributaria, que la presión fiscal en la Argentina está en un punto, si se quiere, límite, el más alto de nuestra historia económica. Y hoy lo charlábamos en el bloque, hay un informe del Banco Mundial que compara la presión fiscal en los distintos países. Y la verdad que Argentina ostenta un récord insólito. Somos el segundo país del mundo con más presión tributaria, solamente superado por Comoras. ¿Comoras? Sí. Un archipiélago de 3 islas en el canal de Mozambique, frente a Kenia y Tanzania. La verdad que nosotros solamente seamos superados en la presión que tienen la actividad económica en nuestro país, por un país de estas características, tiene creo que 80.000 habitantes, no lo googleen todavía, la verdad que es insólito y tiene que ver con una matriz de la concepción de las finanzas públicas aisladas de lo que sufre un contribuyente a la hora de pagar impuestos. Y la única variante para sostener el Estado y no desfinanciarlo pareciera ser incrementar los tributos. Ese fue el contexto en el cual el Gobierno Nacional en 2017, producto quizá del fallo de la Corte que obligaba a no detraer de la coparticipación al menos a 3 provincias argentinas ese 15%, de que otras provincias podían seguir el mismo camino que Santa Fe, San Luis y Córdoba, y poder reclamar en aquel momento mayor participación en la coparticipación. Lo cierto es que se dio un fenómeno de reversión de lo que venía siendo una costumbre en la Argentina de concentrar de la masa total de recursos tributarios de la nación un altísimo porcentaje en el plano del Estado Nacional y no coparticipar a las provincias, violando incluso disposiciones constitucionales de la Constitución reformada en el 94. Y ese fue el principio de un proceso que tuvo que ver con intentar disminuir la presión tributaria en el país, intentar armonizar los sistemas tributarios de las provincias que eran tremendamente dispares, intentar frenar esa carrera
que muchas provincias argentinas tenían de que yo aumentaba la alícuota en tal actividad o en tal rubro de la actividad económica, y la provincia de al lado inmediatamente hacía lo mismo, y así era una carrera sin fin respecto de quién iba incrementando más la presión tributaria en un país que ya no soportaba ese nivel de aumento de impuestos. Y también rediscutir la cuestión del federalismo en la Argentina, organizar de otra manera la distribución de recursos entre nación y provincia, y ello implicó que la nación tuviera que hacer un esfuerzo en términos de transferencias a las provincias, y así lo hizo. Santa Fe es una excepción, porque Santa Fe tenía un derecho constitucional en función también de un fallo de la Corte en ese sentido, y su situación era sui generis, pero el resto de las provincias argentinas tuvieron transferencias que al menos desde el inicio democrático del 83 no habían tenido en términos de crecimiento de las transferencias de la Nación a los gobiernos provinciales. También la Nación hizo un aporte en la firma del consenso, homologando y armonizando los sistemas previsionales de aquellas provincias que no lo habían transferido. Después habrá tenido más o menos mora a la hora de las transferencias de esos fondos, pero la verdad que después de 15 años que Santa Fe tuvo que afrontar con fondos propios su déficit de la caja previsional, que haya un convenio, un acuerdo como fue el consenso fiscal que le permitió al gobierno de la provincia al menos contar con un apoyo financiero para sostener su déficit previsional, no es menor. Lo mismo que otros aspectos que planteó el consenso y que no están en discusión, aunque todavía resta mucho para aplicar, como es la armonización también de los subsidios al transporte, que tiene una gran ventaja todavía, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano metropolitano. Pero también la posibilidad de ir reduciendo gradualmente impuestos que son distorsivos de la actividad económica, que afectan sin duda la competitividad de nuestra producción, que son ingresos brutos e impuestos a los sellos. Impuesto a los sellos que, vale recalcar, prácticamente no existe en ningún país del mundo, y que es un impuesto que nos remite al feudalismo y a la Edad Media. Pero bueno, independientemente de esto, hay una coincidencia general de que el impuesto de ingresos brutos es un impuesto distorsivo, nadie lo pone en duda, y reducirlo no era una cuestión sencilla, dado que forma parte del principal ingreso en términos de recursos tributarios de las provincias y de todos los estados subnacionales. Y eso, la verdad que llevó un proceso no sencillo en la suscripción de aquel consenso fiscal, que tiene en sus considerandos, si nosotros leemos simplemente los fundamentos del consenso fiscal del 2017 y leemos los de esta suspensión, nos damos cuenta de la diferencia que hay entre aquel modelo que buscaba armonizar los sistemas tributarios, reducir la presión fiscal, mejorar el federalismo, en definitiva, tornar más competitiva nuestra economía, y este que solamente habla de las dificultades que tiene la economía argentina, sin siquiera alguno de estos puntos tener relación con lo que estamos suspendiendo en el consenso fiscal. Porque inclusive habla de la imposibilidad, las dificultades de acceso al crédito, y por otro lado dice graven o pueden incrementar las alícuotas entre otras, y está en la ley impositiva, entidades financieras o bancos o mutuales o aquellas que tienen préstamos de dinero. Pero sin entrar en particular con este tema, la verdad que tenemos una mirada muy distinta respecto de lo que implicó aquel consenso fiscal y lo que implica esta suspensión, del daño que le hacemos a una Argentina en términos de previsibilidad económica, que más allá de la crisis y de la emergencia que podemos tener, no siempre la responsabilidad puede caer en el contribuyente, que en definitiva está asfixiado por la presión tributaria que tenemos. Y también el hecho de las formas con las cuales aquel consenso se llevó adelante y este de otra forma totalmente distinta. Aquel proceso, lo puede decir quienes participaron activamente de esa suscripción, tuvo infinidad de encuentros multilaterales entre el presidente de la Nación y los funcionarios de Economía, del Ministerio de Interior, etcétera, con gobernadores de la provincia y sus representantes, y también multilaterales entre los gobernadores y sus representantes y funcionarios nacionales. Se hizo el 17 de diciembre a la apurada, trajo Alberto Fernández, presidente de la Nación, recién asumido, lo puso encima de la mesa, dijo: muchachos, arréglense como puedan, la Nación no va a poner más un peso, las provincias si quieren aumentar, aumenten, nosotros acá
tenemos que suspender el consenso porque tenemos que no solamente no reducir impuestos, sino que volver atrás en bienes personales, en ganancias y volver a aumentar los tributos que nos habíamos comprometido a reducir allá por 2017, pero ahora no podemos más. En definitiva, todo en cabeza de los contribuyentes que están absolutamente sobrepasados en el nivel de posibilidades que tiene nuestra actividad económica de soportar carga tributaria. El otro proceso fue muy distinto y este sin duda que lo es. Pero acá cuando discutimos la adhesión al consenso fiscal, se habló principalmente de dos cuestiones aquellos que no la votaron o no la acompañaron o tuvieron una mirada crítica. La primera era que era un proceso donde el presidente de la Nación había puesto prácticamente la pistola sobre la mesa a los gobernadores y le habían dicho vengan y firmen acá que no hay otra alternativa. Y la verdad que si en aquel consenso pusieron la pistola sobre la mesa, acá le apuntaron a la provincia con un misil. Porque en aquel momento la Nación emitió un bono cuyos intereses permitieron que se incrementaran las transferencias a la provincia. Mejoró la coparticipación de impuestos que no eran coparticipables. La verdad que hizo un esfuerzo en términos presupuestarios en las cajas de jubilaciones, etcétera, lo que habíamos dicho antes, que más o menos equilibró y permitió que las provincias no se desfinanciaran. Hoy es absolutamente a la inversa. La Nación les dice, señores, esto es lo que hay y marche preso. Y ese es el proceso que no convalidamos, donde la Nación incrementa los tributos, deja la buena de Dios a las provincias, algunas aumentarán más, otros, gracias a Dios, como el gobierno de la provincia aumenta un poco menos, o no se hace eco de esa demanda. Pero también hay otra cuestión que no es menor y que también se discutió acá, que tiene que ver con la exigencia. La verdad que no está el diputado Giustiniani, pero él había hecho mucho hincapié en este tema, cuando se debatió en esta legislatura la adhesión al consenso fiscal, que tenía que ver con la deuda histórica de Santa Fe y cómo no quedaba preciso en ese texto, a pesar de haber una cláusula que nos beneficiaba o que obligaba a la Nación a hacer una oferta concreta en un plazo determinado, cómo eso no quedaba claro y cómo quería, bueno, que nos dijera el gobierno nacional que obviamente en ese momento no estaba en condiciones de hacerlo, pero también la provincia presionó y logró incorporar esa cláusula. ¿Qué pasaba con esa deuda? Ahora no solamente no nos dicen nada de la deuda, sino que nos dicen que no tenemos que reclamar más ni hacia atrás ni hacia adelante nada que tenga que ver con la ley de coparticipación. Porque si nosotros leemos, la verdad que la interpretación que hizo hoy el ministro Agosto y que ha hecho el propio gobernador en algunas declaraciones, yo lo interpreto distinto, porque si nosotros vemos el punto 2 de la suspensión del consenso fiscal, dice textual: procesos judiciales. El Estado Nacional, las provincias signatarias del presente y la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdan la suspensión por el plazo de 1 año, contado a partir de su vigencia según lo previsto en la cláusula tercera, de las causas judiciales, cualquiera sea su radicación y estado de trámite, originado en reclamos derivados de o relacionados con el régimen de coparticipación federal establecido en la Ley 23.548 y sus normas modificatorias y complementarias. Independientemente de que ese plazo es prorrogable, la verdad que nosotros no podríamos ni exigir en la Corte el cumplimiento de una sentencia con esta redacción. La sentencia de la deuda histórica, la sentencia de la cautelar en el tema de la última decisión del gobierno en el tema IVA y ganancias, que tiene una decisión favorable en principio de la Corte Suprema, en definitiva quedamos atados de pie y mano a la buena voluntad del presidente de la Nación de cumplir con los compromisos que alguna vez asumió tanto él como los gobiernos anteriores y de acá en adelante respetar todo lo que sigue. Porque ni siquiera podríamos recurrir, aún homologando el acuerdo de la Caja de Jubilaciones, a la justicia para que la transferencia de ese financiamiento del déficit previsional se materialice. De modo tal que son varios elementos que nos llevan a entender que la matriz y la impronta y el paradigma con el cual se fundaron el consenso fiscal del 2017 y esta suspensión del 2019, la verdad que distan de ser un modelo federal, un modelo consensuado, un modelo que mejore nuestro sistema tributario, un modelo que reduzca la presión impositiva en la Argentina. Y es por eso, señor presidente, que adelantamos nuestro voto negativo en este tema, haciendo las dos salvedades que había hecho al principio. La primera es que, independientemente de esto, que en definitiva es una decisión más del Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia,
saludamos la actitud del gobierno provincial de no hacerse, si se quiere, cuando uno le da la mano, agarrar el codo en términos de subir las alícuotas que estaban suspendiéndose con esta firma del consenso 2019 y también de aceptar la modificación que acá se le hizo vinculada a la estabilidad fiscal. Dicho esto, anticipar el voto negativo de nuestra bancada en este proyecto de ley.